Bueno, cordial saludo a todos. Este video tutorial, denominado Explorando las rutas del desarrollo, el viaje de la psicología humana, precisamente permite abordar qué es el desarrollo humano. Soy María Isabel Pozo, soy psicóloga de profesión, especialista en pedagogía y magíster en administración. Esta tutoría se realiza para los estudiantes de pregrado de tercera matrícula del curso Psicología Evolutiva del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Es importante abordar el desarrollo humano, puesto que este se ocupa de la forma en que los individuos cambian a lo largo de su vida, estudia cada una de las etapas del ciclo vital, muestra y reconoce las diversas dimensiones y perspectivas como proyección del ser desde una visión biopsico-sociocultural. El tema de esta tutoría se articula de manera coherente en los diversos conocimientos que serán impartidos a lo largo del periodo académico. Como propósito de aprendizaje, el estudiante identifica las teorías del desarrollo a lo largo del ciclo vital del individuo y puede realizar análisis de situaciones que le permiten generar procesos de transformación y cambio a lo largo del desarrollo. Para entender el desarrollo humano como un proceso complejo y holístico, les dejo este video con el fin de que puedan profundizar en él. Para lograr aprendizaje significativo, he seleccionado como estrategia un estudio de caso. Es el caso Juana. En él vamos a analizar el desarrollo cognitivo desde la teoría de Piaget. El estudio de caso es una importante estrategia, puesto que este favorece llevar a la práctica y a la praxis todo el conocimiento adquirido. El estudio de caso es una situación real, es de la vida real y permite aplicar la teoría en él. El día de hoy vamos a analizar el desarrollo desde la cognición, propiamente desde los planteamientos de Piaget, el cual propone 4 etapas de desarrollo. Ellas son la etapa sensoriomotora o sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Vamos a describirlas para después pasar a realizar un ejercicio con el cual ustedes puedan adquirir el aprendizaje que requieren desde un caso clínico. La etapa sensoriomotora va desde el nacimiento a los 2 años. En este momento se da todo lo que es el inicio a la aparición y al proceso del lenguaje articulado como tal. Aquí inicia todo el proceso cognitivo para el niño. Lo que en esta etapa se obtiene es el conocimiento a partir de la interacción física, es decir, a través del juego, a través del tacto, a través de conductas tan básicas como el tocar, tomar, llevarse objetos a la boca. El niño empieza a interactuar con su entorno, a conocer su entorno y empieza a realizar asociaciones con personas, objetos o animales. En la segunda etapa, que va desde los 2 años hasta los 7 años, aquí el niño empieza a adquirir otras conductas, empieza a aparecer, por ejemplo, el egocentrismo, que ya viene desde la etapa anterior, se da inicio también al proceso y a la etapa escolar, empieza a darse el juego simbólico, aparece el juego simbólico, el juego de roles como tal, y el niño también empieza a adquirir funciones y procesos como la lectoescritura. En la tercera etapa, que es la de las operaciones concretas, que se da de los 7 años hasta los 12 años, se accede al estadio de las operaciones concretas y el desarrollo cognitivo empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas. Por ejemplo, el niño puede llegar, o el adolescente ya puede llegar a intuir que si en un sitio de ventas hay una fila larga, es porque posiblemente hay promociones o se esté vendiendo algún artículo que sea llamativo para las personas. Entonces se llega a este tipo de razonamientos, ya no está marcada esa etapa y esa característica del egocentrismo como tal, y uno de los síntomas típicos en las operaciones concretas es que el niño es capaz de inferir cantidades como tal, contenidos. Por ejemplo, el ejercicio del líquido en un recipiente, si varía el tamaño del líquido, pero no varía la cantidad de... Perdón, sí varía el tamaño del recipiente, pero no varía el líquido como tal. Entonces se llega a este tipo de análisis. Ya en la cuarta etapa, que se da a partir de los 12 años, el niño inicia o ya tiene la posibilidad de realizar análisis hipotético-deductivo, de llegar al razonamiento, de llegar a la lógica como tal. Ya es un pensamiento mucho más estructurado, mucho más intuitivo, mucho más analítico, y obviamente el desarrollo del lenguaje articulado ya está mucho más marcado y se puede realizar operaciones a nivel concreto. Entonces, esto en cuanto a las etapas y a la descripción como tal. Vamos a realizar ahora un análisis desde el caso a través o a la luz de la teoría para que podamos realizar ese preámbulo y podamos acceder un poco a cómo se realiza el análisis de un caso.
Como les mencionaba al inicio, son múltiples las teorías del desarrollo. Está la psicosexual de Freud, está el desarrollo psicosocial de Erikson, está el desarrollo moral de Kohlberg, pero en este momento vamos a tomar el desarrollo cognitivo desde Piaget. Fueron las 4 etapas que acabamos de analizar de manera muy general, entre un mar de características que tiene cada una de ellas para poder llegar a realizar el ejercicio del análisis. Voy a leerles un caso, este es un caso de la vida real, y después vamos a ir obteniendo de pronto esas características propias de la teoría. Juana es una niña de 10 años de edad que vive con su madre y su abuelo. Nació por cesárea, a término, sin ninguna complicación. Fue un embarazo sin complicaciones y con asistencia a los respectivos controles médicos. Sostuvo la cabeza a los 2 meses, a los 4 meses inicia con balbuceos, se sienta sin apoyo a los 6 meses, gatea a los 8 meses, menciona monosílabos como mamá y papá a los 8 meses, se para sin ayuda a los 10 meses y camina a los 11 meses. Le gusta jugar con todos sus juguetes, experimenta con ellos, le gusta perseguir al gato que tiene en casa y hace los sonidos para llamar la atención de su madre. A sus 2 años menciona frases cortas, las cuales son comprensibles por sus cuidadores. A los 3 años realiza control de esfínteres. A los 3 años inicia además el jardín, obteniendo muy buenos resultados en sus actividades. Tiene 2 amigas y le gusta jugar a la profesora y a la secretaria. Utiliza objetos simulando computadores y teléfonos para su juego. Su vida en el colegio transcurre normal. Cuando termina transición o su etapa de jardín, es cambiada de colegio, inicia primero con grandes avances. Le gusta la matemática, es muy buena resolviendo problemas matemáticos y sabe leer y escribir. Les gustan las ciencias naturales y los experimentos. Su infancia transcurre de manera normal hasta que finaliza la básica primaria y a los 11 años ingresa a 6º de bachillerato. Le gusta el curso de razonamiento abstracto, continúa con los juegos de imitación y se interesa por juegos en los que pueda realizar experimentos vistos en internet. Obviamente esto es solamente un fragmento de un caso de la vida real para poder llegar al análisis que vamos a realizar. Entonces aquí nos dan una serie de características de lo que está vivenciando la niña. Recuerden que nosotros esta información a veces no las puede contar la persona o a veces a través de la entrevista tenemos que adquirirla para poder llegar a los análisis. Entonces muy bien, vamos al análisis. Miren que en la primera etapa nos menciona que a la niña le gusta el juego, que es característico de la etapa sensoriomotora. Recordemos que con el juego, a través del juego, empieza a interactuar, empieza a conocer el medio ambiente. Menciona que persigue al gato y además imita los sonidos que éste hace para llamar la atención de su madre. Entonces estamos viendo características típicas de la etapa sensoriomotora que se caracteriza por presentarse entre el nacimiento y los 2 años. ¿Sí? Entonces mire cómo empieza a aparecer todos esos factores que nos está mencionando Piaget a través de sus investigaciones, son caracterizados en el caso. Vamos ahora con la etapa preoperacional. En la etapa preoperacional nos dice que a los 2 años menciona frases cortas, ya el lenguaje es mucho más articulado, es mucho más comprensible y empieza a realizar control de esfínteres. Se marca un poco más lo que tiene que ver el desarrollo. Entonces, el lenguaje articulado, por ejemplo. El lenguaje articulado, y a través de este empieza a poder interactuar de manera mucho más específica con sus cuidadores. Ya en la etapa de las operaciones concretas encontramos que la niña ha empezado sus procesos en la escuela. Aquí vemos muchos aspectos del desarrollo importantes que nos menciona Piaget. Por ejemplo, ha aprendido los procesos de lectoescritura o ya puede acceder a procesos de lectoescritura. Menciona que le gustan las matemáticas y que le gusta resolver problemas de matemáticas. Entonces miren que ahí es claro y específico el desarrollo del aprendizaje. Aquí el lenguaje es mucho más estructurado. Y además menciona que le gusta el juego simbólico y el juego de roles como tal. ¿Sí? Recordemos que en esta primera etapa quizás allí no se vio de manera tan marcada, quizás no tuvimos acceso a observar la niña en ese momento como tal, es totalmente egocéntrico y a partir de la etapa de la preoperacional y las operaciones concretas, ese egocentrismo empieza un poco a desaparecer y ya se van viendo otro tipo de características como por ejemplo el juego simbólico y el juego de roles. Ya en la etapa de las operaciones formales ya vemos un pensamiento mucho más estructurado. Recuerden que se da el razonamiento, se da todo lo que tiene que ver el análisis hipotético deductivo, estructurado. Le gustan los experimentos. Le gusta el razonamiento abstracto porque ya puede llegar a razonamientos y análisis de ese tipo. Entonces mire cómo a través de las conductas que nos manifiesta o que nosotros hemos podido evaluar, podemos realizar el análisis del caso a la luz de la teoría. ¿Cómo? Encontrando aquellos elementos que son congruentes con la misma, o tendremos casos en los que los elementos son totalmente incongruentes y son también pieza y fruto de análisis, y a la vez, aunque a través de ellos nosotros no podemos realizar un diagnóstico como tal, sí nos van a dar indicadores importantes para poder acercarnos al mismo. Por ejemplo, puede ocurrir que en la etapa de las operaciones concretas la niña esté manifestando conductas o acciones propias de la etapa sensoriomotora. Entonces ahí no es congruente lo que nos menciona el caso con la teoría. Sin embargo, es un indicador importante para el análisis.
Esto, como les mencionaba, a grandes rasgos, una parte de cómo podemos llegar, cómo podemos realizar análisis de casos como tal, a la luz de la teoría. En este caso tomamos la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. Bueno, como aprendizaje colaborativo, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Cada uno de los estudiantes tomará una de las teorías faltantes. Es decir, ya abordamos la teoría del desarrollo cognitivo. Ahora abordará un estudiante la teoría del desarrollo psicosexual desde Freud, teoría del desarrollo moral desde Colbert, teoría del desarrollo psicosocial de Erikson y el desarrollo físico. Una vez se realicen el análisis de cada una de las teorías por parte de cada estudiante, van a compilar estos análisis y así vamos a tener un insumo valioso, no será el único, pero es un insumo valioso para acercarnos a un posible diagnóstico o a un posible informe final. Como evaluación, les he dejado un link en el cual encontrarán un cuestionario con una serie de preguntas que precisamente va a indagar acerca de los temas o de la actividad que se desarrolla en el presente tutorial. El estudio del desarrollo humano permite que cada uno de los estudiantes pueda acercarse a las diferentes teorías propuestas por los autores y pueda tener una visión holística del desarrollo humano. Asimismo, el estudio de caso permite que el estudiante se acerque a los análisis y tenga conocimiento de cómo realizar un análisis de los mismos a la luz de la teoría. Vemos la bibliografía utilizada. Y finalmente me despido con dos frases. Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla y envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. El desarrollo se da para todos y cada uno de nosotros, pero somos nosotros quienes realmente podemos dar cuenta de la evolución de cada uno.